¿Cómo les va? Dios les bendiga. Acá está Sonia y varios más que se están conectando. Queremos bendecirte. En este día el tema de hoy es todoterreno, ¿sí? Así que saludamos a cada vida, a cada familia, a cada hogar de los que están conectados, ¿sí? Voy a bajar un poquitito, cambiamos el lugar. Bueno, lo baja ella. Cambiamos el escenario, siempre estamos rotando por todas las partes de la casa. Así que bueno, acá estamos. Todoterreno Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 verso 10, ¿sí? Dios nos llama a nosotros a ser todoterreno, ¿sí? Vieron que hay motos que son para la ciudad, ¿sí? La moto chopera es para la ruta, ¿sí? Para caminos llanos. Hay motos que son más ágiles para la ciudad, pero también hay otras que son específicas, las motocross, ¿sí? Las enduro, que son ya para otra clase de terrenos. Dios nos llama a ser toda clase de moto que se adapta a las circunstancias, ¿sí? Todoterreno. Así que yo quería compartirles, hoy me desperté con un versículo en la cabeza y fui a la Biblia a buscar, a investigar un poquitito sobre el tema, ¿sí? Y realmente el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, acá está Verónica Cayafa. Dios te bendiga, Vero, abuela querida. Pudimos ver a tu nietito, ¿sí? Hermoso Elías, así que bendecimos tu vida, la vida de tu hija, la vida de tu nieto, la vida de tu mamá, que la estamos cubriendo en oración porque mañana la operan, ¿sí? A las 8 de la mañana, así que estamos orando por ella. Y estamos hablando de todoterreno. Filipenses capítulo 4, verso 10 decía que el apóstol Pablo era un varón todoterreno, ¿sí? Acá está Marina Barbosa, Dios te bendiga. Y dice así Filipenses capítulo 4, verso 10, miren lo que dice. Dice, en gran manera, dice el apóstol, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido, escuche esto, revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hoy lo estoy leyendo de la Reina Valera 1960, ¿sí? Así que dice, en gran manera me gocé, dice el apóstol, ¿sí? Bendiciones, pastores, amiga de Nube, acá está, Dios te bendiga. Nube, tenés una banda tremendo, ¿sí? Hay una banda ahí, atrás de Nube. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, el apóstol Pablo, ¿sí? Tenemos que entender que el apóstol Pablo, les voy a hacer un resumen. Hoy tengo ganas de hablar 4 o 5 horas, pero voy a hablar poquito. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Cuando estaba Jesús, que llamó a sus 12 discípulos y empezó a predicar, tenía bronca de Jesús, lo quería reventar a Jesús, a los discípulos y a sus seguidores, ¿sí? A tal punto era el celo, porque él fue instruido a los pies del rabino por excelencia, es como estudiar en la universidad más grosa del mundo, ¿sí? Acá mi perra Janita dice que sí. Entonces dice la Biblia, que el primer mártir cristiano, ¿sí? Que murió apedreado porque estaba hablando de Jesús, lo rodearon los judíos, una piedra, 2 piedras, lo mataron a piedrazos, ¿sí? Murió apedreado, le sacaron la ropa y lo pusieron a los pies, ¿sí? A los pies de este varón llamado Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia hasta que se tiene un encuentro con Jesús.
y ya no se llama más Saulo, sino se llama Pablo y se transforma en el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo fue el que escribió cartas, medio Nuevo Testamento lo escribe él. Hizo viajes, 3 viajes misioneros llenando todo Europa, Asia, Oceanía de la palabra de Dios, un fundador de iglesias, tremendo varón de Dios, ¿sí? Acá está Adrián Galuzzi, Dios te bendiga, querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Así que este apóstol dice, en gran manera me gocé en el Señor, ¿de qué? De que hayan revivido, que hayan vuelto, dice, ¿a qué? A tener cuidado de mí, ¿sí? Y siempre estaban solícitos, dice, siempre estaban solícitos, pero no tenían la oportunidad. ¿Saben lo que es solícito? En el diccionario dice así, solícito que pone atención, diligencia y amabilidad al atender o al servir a alguien, ¿sí? Eso es solícito. El apóstol le dice, ustedes siempre estaban solícitos en atenderme, en estar al tanto de mí, ¿sí? Pero faltaba la oportunidad. Y lo que habían hecho, revivido vuestro cuidado de mí. Cuando él habla de eso, está hablando financieramente, ¿sí? El apóstol Pablo, en esta época de su vida, al principio el apóstol Pablo se dedicaba a hacer tiendas, ¿sí? Construía tiendas, las cosía, las tiendas donde la gente vivía, es como carpas, ¿sí? Construía carpas, tenía una mini empresa, una pymes de carpas y dedicaba su vida, se levantaba y se ponía a fabricar las carpas, las vendía y con eso que ganaba se iba a otra ciudad a predicar las buenas nuevas de Jesucristo, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, restaurando vidas, restaurando hogares, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenía que comer, tenía que dormir. Entonces, ¿dónde iba a dormir? Tenía que pagar un hotel, algo. Entonces él se dedicaba a la fabricación de tiendas, de carpas, que en esa época era algo muy normal. Pero después, dice la Biblia, que se dedicó de lleno al Evangelio, de lleno. Dejó las carpas porque no quería perder tiempo, ¿sí? Decía, estoy 6, 7 horas cosiendo carpas, vendiendo, haciendo todo esto. Quiero que ese mismo tiempo dedicarlo a las vidas, quiero dedicarlo a las personas que están necesitadas, quiero dedicarlo a familias que tienen problemas, a restaurar. Quiero dedicar ese tiempo a instruir, a enseñar el camino de Dios. Así que en un momento, él se dedica por completo a la obra de Dios, ¿sí? Sin embargo, el dedicarse a la obra de Dios, él tenía que seguir comiendo, él tenía que seguir viajando, él tenía que seguir moviéndose de diferentes lugares a diferentes localidades, y todo eso, como sabemos, tienen costos, hay costos, ¿sí? Se tomaba un barco, había que pagar el boleto, ¿sí? El barco tardaba un mes en el viaje, había que comer ese mes arriba del barco, ¿sí? Entonces todos esos gastos, él está diciéndole acá, dice a los filipenses, dice, qué bueno que hayan revivido, ¿sí? Vuestro cuidado de mí. ¿Por qué? Acá está Aníbal, Dios te bendiga, junto a Patricia, Héctor. Así que lo que está hablando acá el apóstol en el verso 10 es que los filipenses volvieron a colaborar. Quiero que prestes atención en esto. Volvieron a colaborar con Pablo. Acá está Graciela Pérez, Claudia Gómez, Dios la bendiga, ¿sí? Así que esto es fuerte, esto es poderoso. El apóstol le dice gracias porque se vuelven a acordar de mí.
Porque empiezan a ofrendar, empiezan a dar, empiezan a proveer, ¿sí? ¿Para qué? Para las necesidades que él tenía, ¿sí? Y las necesidades del apóstol eran limitadas, ¿sí? Él quería viajar, él quería moverse para extender el reino de Dios y abastecer las necesidades de las vidas, de los hogares quebrados, de las vidas rotas, ¿sí? Y él se dedicaba a eso, a sanar, a ministrar, a enseñar, a instruir, a llevar adelante, ¿sí? A fundar. Fundó muchas iglesias en todo lo que es Asia, ¿sí? Y fundar una iglesia hay que fundar una iglesia, ¿sí? Y una iglesia hay que atender a la gente, hay que lleva un orden, y bueno, es un trabajo arduo. Y él le dice, siempre estaban solícitos, pero faltaba la oportunidad, no había manera de que les lleguen, ¿sí? Hoy existe Mercado Pago, existe la transferencia bancaria, entonces, te mando unos mangos, anda y ya está, fácil. En esa época estaba el billete líquido, ¿sí? Yo se lo quería dar a fulano y había que subirse a un barco, subirse a un caballo y de alguna manera transportar ese dinero, ¿sí? Para eso. Así que ese verso habla específicamente de las personas, ¿sí? Habla específicamente de las personas que son sostenidas. Y en este tiempo de pandemia, hay que estar solícitos, ¿sí? Hay que estar solícitos con aquellas personas, ¿sí? Que de noble corazón están dedicando su vida al servicio de Dios y de las personas, de las vidas. Nosotros, gracias a Dios, yo tengo un trabajo donde vendo instrumentos y gracias a Dios me va bien, pero hay otros que se dedican el 100%, ¿sí? De sus vidas, dejan todo para la causa de Jesús y llevar el Evangelio y las buenas noticias. Y en este tiempo hay que acordarse específicamente de ellos, ¿sí? Y el apóstol acá le dice, qué bueno que hayan revivido, renovado ese deseo de colaborar conmigo. Eso es el versículo número 10. Vamos al versículo número 11 y miren lo que dice el apóstol. No lo digo esto, que bueno, no lo digo porque tenga escasez, dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué tremendo esto. El apóstol le dice, qué bueno que se acordaron de mí, qué bueno que quieren volver a contribuir con el ministerio, qué bueno que me quieren atender y se preocupan por cómo estoy, por mis necesidades, pero qué bueno que les estoy diciendo, no se los digo por mí, se los digo por ustedes, porque lo que están haciendo es sembrar para el reino, están dándole a Dios y Dios no es deudor de nadie, ¿sí? Y dice, no lo digo porque yo tenga necesidad, sino dice que he aprendido. Y acá quiero detenerme un poquitito. He aprendido. Es necesario aprender a estar contentos. Es necesario aprender a estar contentos, ¿sí? Uno puede aprender a jugar al fútbol, uno puede aprender inglés, computación, todo se aprende, ¿sí? Y acá nos enseña la Biblia que necesitamos aprender a estar
contentos, ¿sí? Cualquiera está contento cuando todo marcha bien. Eso lo hace cualquiera, ¿no? Te regalan una ropita, te pone contento. Te dan un regalo, una sorpresa, te pones contento. Te invitan a un lugar, te pones contento, ¿no? Una buena nota, pasó algo lindo en tu familia, con tus hijos, con tus padres, te pones contento, ¿sí? Te está yendo bien, te pones contento. Pero acá el apóstol le dice, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Cualquier situación. Así que acá quiero profundizar un poquito. Acá está Cristian Baigorria, Dios te bendiga, ¿sí? Una alegría que estés conectado. Acá el apóstol dice que aprendió a estar contento cualquiera sea la situación, ¿sí? Y hay situaciones que si te va mal, te pones triste, ¿sí? Si tenés necesidad, te pones triste. Si te falta para comer, te pones triste. Si no tenés los recursos para pagar la luz, te pones triste. Y todo lo negativo a uno le afecta y el estado de ánimo empieza a cambiarse, a transformarse, ¿sí? Lo normal es estar alegres y contentos cuando nos va bien y estar angustiados y tristes cuando nos va mal, ¿sí? Amigo mío, dice de Nueva York, Cristian, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Nube, tenés que hacer un discipulado online y juntar a todos, ¿sí? Poner un día, una hora, lo juntás los 20 y ahí le da el grupo. Así que dice que había aprendido a estar contento en la adversidad. Qué difícil es estar contento cuando no sale el sol. Qué difícil es estar contento cuando hay tormentas, diluvios y lluvias frente a tu vida, contra tu vida, ¿sí? Qué triste que nos ponemos muchas veces cuando no está funcionando bien las cosas de nuestro alrededor. Pero todo es un aprendizaje, todo es una enseñanza. Y acá nos dice un hombre común y corriente como vos, como yo, que él pudo aprender en esos momentos difíciles a estar contento igual, a pesar de toda la problemática y las circunstancias que pudo estar viviendo. Mire que las pasó, si uno estudia un poquito al apóstol Pablo, su vida, el maltrato, varias veces lo azotaron, varias veces lo apedrearon, encarcelado, terrible golpizas que le dieron, pero a pesar de todo, naufragio, se hundió el barco donde él estaba yendo, ¿sí? Terminó en invierno bajo la lluvia agarrado de una maderita en alta mar, ¿sí? Las pasó, grandes hambres pasó, ¿sí? Sin embargo, él mismo dice, yo aprendí. Quiero decirte que en este tiempo más que nunca necesitamos aprender. Necesitamos aprender. ¿A qué? A estar contentos. Se vive un tiempo difícil. Argentina, los argentinos somos quejosos por naturaleza. Si sale el sol, qué calor que hace, y si se nubla, está nublado, ¿no? Nos quejamos de todo, ¿sí? Si está este presidente nos quejamos, si está el otro nos quejamos, si gana River nos quejamos, si gana Boca nos quejamos, ¿sí? Así que como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos aprender, ¿sí? Uno no nace sabiendo, necesita uno aprender
a estar contento a pesar de la situación que podamos estar atravesando, ¿sí? Y una de las maneras de este aprendizaje, un tip, una perlita de este aprendizaje, a estar contentos a pesar cualquiera sea nuestra necesidad, es ser agradecidos, es ser agradecidos. Ahí es un comienzo de este aprendizaje, el ser agradecidos en todo, sabiendo que si vos entregaste tu vida a Dios, sabiendo que si vos le entregaste tu vida a Él y tu vida está en sus manos, Él dijo que Él te protege, que Él te guarda. Si vos entregaste tu vida a Él y vos le amás, Él dice que a los que aman a Dios todo le ayuda a bien. Y eso nos lleva a tener gratitud. La gratitud es fundamental. En este tiempo, José López, Dios te bendiga. En este tiempo es clave, este tiempo es clave de terminar el año agradecidos, dando gracias a Dios por todo. Si uno en la época de la pandemia la pasó mal, ¿sí? Dé gracias a Dios. Si hubo conflictos, si hubo contratiempos, tormentas, da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él te cuida, porque tu vida está en tus manos, porque Él lo permite. Y es el comienzo de ser agradecido, ¿sí? Cualquiera sea la necesidad que puedas estar viviendo. Así que Él dice que aprendió a estar contento en toda situación. Versículo 12, leímos 2 versículos, vamos al uno más, el 13. Mire lo que dice acá: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Escuche, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¡Qué tremendo! Dice que por eso le puse todoterreno al título, ¿sí? Porque Dios quiere que seamos todoterreno y para eso necesitamos aprender, que hay momentos que está la ruta lisita, hay momentos donde hay pozos, hay momentos donde hay montañas, hay momentos donde hay laderas que subir, distintos momentos en nuestra vida, ¿sí? Hoy podemos pasar buenos momentos y hay momentos malos momentos, ¿sí? Acá el apóstol dice, sé vivir, aprendió, sé vivir humildemente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Sé vivir humildemente. Recuerdo que estaba de novio con la pastora, ¿no? Y no tenía un mango yo, nada. Y ¿querés comer afuera? Te invito a comer afuera. ¿Sabe dónde íbamos? Hay una pizzería acá en Casero, Santa Lucía se llama, tremenda. Vamos a comer afuera. 2 porciones de mozzarella, 2 porciones de fainá. Escuchá, una porción de mozzarella en el papelito con la fainá, para mí, para ella, y nos sentábamos en el cordón de la vereda. Ahí vamos a comer afuera. ¿Sí?
nos sentábamos en el cordón, ¿sí? Dante Vergero, Dios te bendiga. También está Adriana Labanca, también está Beto. Bendiciones para cada uno de ellos. Así que yo con una felicidad tremenda, ella con una felicidad tremenda, no estábamos con cara de milanesa de víbora, ¿sí? Por esa situación, porque estábamos contentos, estábamos los dos y gracias a Dios podíamos comer 2 porciones de pizza. Había gente que por ahí no tenía nada para comer. Nosotros agradecidos por las 2 porciones de pizza. Había otros que estaban sentados en la mesa comiendo de jamón y morrón con chop de cervezas, ¿sí? Nosotros ni para la Coca-Cola teníamos, ¿sí? Nada. Pero bueno, esa era nuestra situación y habíamos aprendido a estar contentos. Acá está Ramón, Dios te bendiga. Habíamos aprendido a estar contentos a pesar de el poco dinero. Recuerdo que cuando nos casamos, ¿sí? Nos casábamos, con el sueldo de ella se pagaba el alquiler y con el mío se pagaban los impuestos y se vivía, y muchas veces, ¿sí? Hoy está el pastor allá en Córdoba, en Gustavo Pensa, y por ahí lo llamaba y le decía, che, no me prestás unos mangos para llegar a fin de mes, cuando cobro te lo doy, ¿sí? Eran momentos de escasez, ¿sí? Yo vengo de una familia donde se alquilaba, mi abuelo alquilaba a mi vieja, donde la abundancia, no sabíamos lo que era la abundancia, era normal la escasez, ¿sí? Y pudimos aprender, ¿sí? Recuerdo que cuando nos casamos, fuimos de luna de miel, todo, una bendición tremenda fue todo, ¿sí? El tío de mi esposa nos regaló la mesa con las sillas, uno la mesa, el otro la silla, mi suegro la heladera, ¿sí? Así que teníamos para enfriar y para sentarnos. Y fuimos de luna de miel, la fiesta entre los hermanos de la iglesia, ¿sí? Todos llevaron un poquito y gracias a Dios todo espectacular. Y fuimos de luna de miel y cuando volvimos nos sobró 350 pesos, recuerdo. Y compramos un televisor, ¿sí? Chiquitito, 20 pulgadas en esa época, un Dewo, y no teníamos para apoyarlo. Entonces metimos un mantelito en la caja, ¿sí? Le pusimos algo para que no se hunda el televisor, le pusimos un mantelito y ahí estaba apoyado, ¿sí? Ahí estaba apoyado. Y la verdad que estábamos contentos, ¿sí? Otros por ahí tendrían mansiones, ¿sí? Pero nosotros estábamos contentos en la situación que estábamos viviendo. El apóstol dice, sé vivir humildemente y sé vivir teniendo abundancia. Qué difícil es aprender, saber esto. Es fácil saber vivir en abundancia, pero saber vivir humildemente, ¿sí? Saber vivir humildemente, saber adaptar a la circunstancia actual. Hoy hay para un asado, gloria a Dios. Hoy, gracias a Dios, hay polenta y arroz, gloria a Dios también. Aprender. Acá está Armando Barrio Nuevo, Dios te bendiga. Aprender a vivir. Todo el mundo puede vivir teniendo abundancia. Pero quiero decirte que la abundancia también hay que saber vivirla. Vos podés tener muchas cosas y terminar mal. ¿Por qué? Porque se te sube el agua al tanque, ¿sí? Se te sube el agua al tanque. Varios me dicen que se corta mucho. Bueno, veis allá.
Ahí vamos a abrir ¿Vamos arriba? la puerta, sí. Así que hay que aprender a tener abundancia también. ¿Escuchaste? No, pero cualquiera, vivir con abundancia. Hay que aprender a vivir teniendo. Hay que aprender a vivir teniendo, ¿sí? Porque te vas al descontrol, te vas al desenfreno. Necesitamos sabiduría. Ahí fueron a tratar de arreglar, ¿sí? Varios dicen que se entrecorta todo, ahí fueron a tratar de arreglar la situación. Si es de acá, ahí van a arreglar. Así que hay que aprender, yo voy a bajar acá un poquito, esperen, ahí está. Hay que aprender a vivir teniendo también. Hay que tener y hay que saber qué hacer con lo que tenemos, ¿sí? Dios es el proveedor. Dios es el proveedor. Dios es el que suelta los recursos. Y cuando suelta pocos, Él sabe el porqué, ¿sí? Y necesitamos aprender a vivir, ¿sí? Con poco. Pero también necesitamos saber aprender teniendo mucho. ¿Por qué? A veces Dios nos da recursos para bendecir. Esta iglesia, los filipenses, era una iglesia que tenía, y esa iglesia sembraba, ¿sí? ¿En qué sembraba? En el ministerio del apóstol Pablo para que el evangelio llegue a todos lados. Acá dice que el audio es muy bajito y que se corta mucho, ¿sí? Vamos a tratar de darle lo más rápido posible. Así que dice, sé tener abundancia como padecer necesidad. En este tiempo necesitamos aprender estas cosas. Es necesario aprender estas cosas. Las dos cosas, ¿sí? Son las dos puntas. Las dos puntas. Necesitamos aprender esto, las dos cosas. Porque hay gente que tiene muchos bienes, se le van los bienes y se pegan un tiro, se suicidan, porque no saben vivir con poco, ¿sí? Por eso es necesario aprender las dos cosas, las dos puntas, ser todo terreno con acción de gracias, ¿sí? El verso 13, con esto quiero ir terminando, pues se corta mucho. El 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acá este versículo se usa para un montón de cosas, pero este versículo está hablando específicamente, ¿sí? De tener poco o tener mucho, vivir en escasez y vivir en abundancia. Y que Él es el que nos enseña y Él es el que nos fortalece, Él es el que nos lleva y nos transforma a ser personas todoterreno, todo lo puedo, porque Cristo me da la fuerza, decía el apóstol. Puedo vivir escasamente porque Él me da la fuerza. Puedo vivir teniendo abundancia, ¿sí? Porque soy buen administrador, porque Dios me da la fuerza de administrar bien los recursos, no malgastar. Cuando Dios suelta recursos, no malgastes los recursos. Preguntale a Dios para qué te da esos recursos. Seguramente Dios te va a mostrar vidas para apoyar, ministerios para apoyar, para que el evangelio, para que la obra de Dios se extienda. Y eso es lo que hacían los filipenses, ¿sí? Y con esto quiero cerrar. Voy a leer 6 versículos que siguen, ¿sí? El mensaje fue esos 4. Ahí quiero terminar, no quiero profundizar. Más o menos se entiende. Pero miren los versículos que siguen, los 6 versículos que siguen. Dice, sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Esto está hablando netamente 100% de dinero, de recursos, de finanzas. Dice, bien hiciste en participar conmigo. Bien hiciste en poner, en dar, en sembrar para el ministerio que tengo, decía el apóstol Pablo. Bien hiciste. Dice, cuando fue el principio, cuando arranqué, dice, nadie, ninguna iglesia, y él era el fundador de esas iglesias, ¿sí? Conozco un pastor que fundó una iglesia hermosa, preciosa, ¿sí? Y grande, la pude conocer, tremenda obra. Él es un varón, la familia es gente de Dios, y Dios lo inquieta a ir a otro país, ¿sí? Lo inquieta ir a otro país y arrancar de cero, dejando esa congregación gigante, ¿sí? Y se fue a ese lugar y comenzó una obra y fundó un par de iglesias en Europa, ¿sí? Y después que la fundó, vuelve a Argentina. Y cuando vuelve a Argentina, la iglesia el pastor que había quedado, todos no lo recibieron, el pastor este. Digo, qué tremendo dolor para este pastor, que él fundó esa iglesia y ahora el pastor que había dejado, no, con vos no queremos saber nada, y arrancó de cero, no tenía recursos, no tenía nada, pero Dios en su bondad hoy tiene un ministerio hermoso, tremendo, bendecido, y vemos que el apóstol había fundado varias iglesias, pero sin embargo una sola lo apoyaba, uno solo lo sostenía. Dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Él viajaba a un lugar y le llegaba la ofrenda a ese lugar. Se iba a otro lugar y le llegaba a otro lugar. Siempre llegaba eso para cubrir las necesidades, para que él siga haciendo la obra. Y mire lo que le dice el apóstol. No es que busque regalos a mi favor, sino que busco frutos en ustedes, que abunde en vuestra cuenta. El apóstol tenía otra clase de mente, tenía una mentalidad celestial. El apóstol le decía, no es que yo estoy buscando que ustedes me den, lo que yo estoy buscando es que haya frutos en ustedes, en vuestra cuenta, en vuestro banco espiritual, sabiendo que el que siembra abundantemente cosecha abundantemente. Lo que estoy buscando es que ustedes sepan lo que es la siembra. ¿Por qué? Porque quiero ver la cosecha que van a tener. No estoy buscando lo mío, le decía el apóstol. No le estoy buscando mi beneficio, estoy buscando el beneficio de ustedes, para que cuando ustedes puedan comprender lo que es dar, lo que es sembrar, va a ser fruto para ustedes. Qué tremenda enseñanza, qué tremenda palabra. Dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Escuche, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Ahí tenés un lindo nombre para ponerle a tu hijo. Epafrodito. Era un siervo que habían enviado a llevar el dinero. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Se dan cuenta que cuando uno da, no le da al hombre. Cuando vos no comprendés bien la visión de Dios,
y das algo, ¿sí? Y después te quejas de lo que diste, es porque estás dando al hombre. Siempre dale a Dios. Todo lo que hagas, hacelo para Dios. Cuando sembrás, sembrá para Dios, para el reino, para la obra de Dios, ¿sí? Nunca te equivoques, nunca le des al hombre, nunca le des al hombre. Si bien apoyaban, ¿sí?, al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo le decía, están dándole a Dios, a la obra de Dios, ¿sí?, que él la ejecutaba, ¿no? Así que dice, lo recibí todo, lo que enviasteis, olor fragante, dice, olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y mire lo que dice después, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol dice, Dios los va a suplir, Dios los va a suplir. Y quiero que aprendas, está terminando el año 2020, que aprendas a dar, el concepto bíblico verdadero de dar, el concepto bíblico. Hay un proverbio que dice, hay gente que retiene y viene a pobreza, hay gente que reparte y le es añadido más, ¿sí? Matemática humana no es correcto eso, matemática de Dios es correcto. Si retengo, voy a tener más, si doy, voy a tener menos, dice la mente humana. La mente de Dios dice, el que siembra abundantemente, cosecha abundantemente. Más das, más recibís. Es una ley bíblica, una ley divina. Por eso es bueno aprenderlo. Por eso el apóstol recibía. Por eso le llegaban para las necesidades, porque él era un hombre que sembraba, ¿sí? Así que hay una perlita. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos. Amén. Así termina este capítulo 4 de Filipenses, ¿sí? Son principios bíblicos. Fueron solícitos, dice solícitos. Recuerda esta palabra, ser solícito, ser solícita, es atender la necesidad de las personas, ¿sí? Nosotros como iglesia siempre queremos separar para dar, siempre, sí. Ayer le digo a mi esposa, acompáñame hasta Coto, estuvimos comprando unas cositas, vamos a comprar esto para la iglesia. Siempre queremos separar para la gente. Como iglesia, desde el comienzo, desde pequeña, la congregación siempre separamos para las misiones, siempre estamos dando para que siga la obra en distintos lugares donde podemos aportar, aportamos, porque comprendimos que mejor es dar que recibir. Así que este mensaje tiene dos líneas, ¿sí? A estar contentos cualquiera sea la necesidad, es un aprendizaje. Necesitamos aprender a estar contentos siempre, a pesar de. Pero yo no puedo estar contento si me está pasando esto. Hay que aprender. Tenés que decirle a Dios, enséñame a estar contento en todo tiempo. Si tenés abundancia, pedile sabiduría a Dios que te dé buena administración. Es fácil administrar cuando no hay nada, ¿sí? Tengo un paquete de arroz y es más fácil administrar, ¿sí? Tengo un paquete de arroz para la semana, lo tengo que dividir en 7, ¿sí? Pero cuando tenés 200 paquetes de arroz y a vos te alcanza con 2 paquetes toda la semana, ¿qué hacés con los 198?
tenés que preguntarle a Dios qué hago con estos 198 paquetes. Dame sabiduría para administrar. ¿Dónde siembro paquetes? ¿Se entiende, no? Hay que saber vivir humildemente en escasez y saber vivir en abundancia. Eso es lo que tenemos que aprender. Y lo segundo que tenemos que aprender es en dar. Terminá este año aprendiendo a vivir cualquiera sea tu necesidad y terminá este año dando, sembrando para el reino, para Dios, para la gente. Pienso en los pastores, en los ministros, en los ministerios, que por distintas causas, como sabemos de las pandemias, se cerraron los templos y por ahí la gente que se congregaba en esas iglesias dejaron de dar, dejaron de apoyar a ese ministro de Dios. Si vos sos de alguna congregación y tu pastor está pasando por necesidad o hermanos están pasando por necesidad, sé solícito, pone la atención ahí, apoyemos a la gente que se dedica por completo, que deja su vida por la causa del Evangelio y la puede estar pasando mal, que podamos ser de bendición, que podamos ser como estos filipenses, que ninguna iglesia los apoyaba, pero ellos eran gente que sembraba, gente que apoyaba a la gente de Dios, ¿sí? Necesitamos aprender a dar. Que este 2020 termine de esa manera, aprendiéndonos a estar contentos, tenga todo o no tenga nada, ¿sí? Tenga poquito, tenga mucho, que haya alegría, que haya gozo en mi corazón, ¿sí? Dios te bendiga, Dios te bendiga. El miércoles estamos cerrando el año, ¿sí? Así que quiero saludar. Me dice que me quede acá. Me coge un poquito. Ahí está. Ponemos los dos. Así que el miércoles estamos cerrando. El miércoles estamos cerrando la última reunión de este 2020, ¿sí? Este miércoles se va el año, pasó el año volando y bueno, que Dios nos dé gracia para este 2021, si Él lo permite. Faltan pocos días para seguir avanzando en lo que Él nos guíe, ¿sí? Bueno, saludamos a todos, sí, los que están conectados después de la prédica, bendecimos a cada uno y es una palabra muy linda para ponerla en práctica en este tiempo y sobre todo en el 2021, ¿sí? Hay muchas veces que no, a veces hay gente que tiene tanto que no sabe qué hacer con lo que tiene y creo que es un año para analizar, para pedirle a Dios sabiduría y poder hacer otras cosas distintas a otros años, ¿sí? Así que estamos expectantes que el 2021 será un año con cosas muy nuevas para nuestras vidas. Sabemos que Dios nos va a dar sabiduría y cuanto más le busquemos a Él, Él nos va a revelar, ¿sí? Lo nuevo que viene. Hay muchas cosas que nuestra mente no tiene imaginación, ¿no? Como dice la palabra. Pero el año que viene creo que vienen cosas muy nuevas, muy creativas. El Señor nos va a dar creatividad en lo ministerial también, ¿sí? A veces uno tiene creatividad para generar recursos, pero creo que también Dios va a dar creatividad en el 2021 para poder hablar de Él, ¿sí? De distintas maneras. A veces uno tiene la mente muy cuadrada y cree que adentro de un templo o adentro de un lugar, y Dios quiere que Él sea conocido y Jesús por todos lados, ¿sí? De distintas maneras, de distintas formas. Así que abrite, ¿sí? A reuniones caseras, a algún videíto online. Abrite a lo que Dios quiera nuevo para nuestras vidas, ¿sí? No esperes que sea todo como fue antes. Espera más que Dios te muestre específico y vamos a llegar a muchos más lugares, a mucha más gente y a muchos más necesitados, ¿sí? Así que como antes decía uno, no, no va a venir nunca a una reunión, pero en este tiempo estamos convencidos de que esa gente que tenía esos prejuicios, ¿sí? De lo que era ser un cristiano
o una iglesia evangélica. En este tiempo creo que la gente se va a dar cuenta que somos personas normales y que bueno, vivimos una vida muy distinta o no tan distinta según cada uno como la viva, pero creo que es un tiempo donde el mundo tiene que saber de que hay una forma de vida mucho más sana y una forma de vida con esperanza y con propósito. Que creo que el propósito es la clave en este 2021 para cada uno de nosotros. Si estamos en el centro de la voluntad de Dios, nuestro propósito será cumplido y eso es lo más gratificante para nosotros y para Dios. Así que bueno, muchas bendiciones y bueno, vamos a despedirnos con una oración. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada vida que está escuchando, que está viendo, que está conectada. Queremos bendecir, Señor, y queremos soltar esta palabra que compartimos, Señor, esto que el apóstol Pablo experimentaba y vivía y decía, he aprendido a vivir, a estar contento, cualquiera sea la situación. Señor, enséñanos a vivir contentos, cualquiera sea nuestra necesidad. Ayúdanos porque contigo lo podemos, todo lo puedo, con Cristo que me da las fuerzas para hacerlo. Y también, Señor, danos la gracia y la sabiduría para administrar en momentos de escasez y en momentos de abundancia. Danos esa gracia administrativa, esa unción de administración, Señor, para que los recursos lleguen a donde tú quieras que lleguen. En el nombre de Jesús, Señor, cada uno de los que está viendo, si hay necesidades, pido conforme a las riquezas, hablo, mi Dios suplirá conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, sana. Si hay enfermedades, Señor, en los cuerpos de alguno que esté mirando o alguno que me mirará, en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Hablamos salud, hablamos vida en el nombre de Jesús. Hablamos que la enfermedad se seca, retrocede en el nombre de Jesús en cada área del cuerpo, sean órganos, sean huesos, en el nombre de Jesús, estados de ánimo, en el nombre de Jesús. Padre, también si hay ataduras, en el nombre de Jesús liberamos a los cautivos, a los que están atados en vicios, en drogas, en resentimientos, en odios, en rencores. Liberamos ahora en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Liberamos tu vida en el nombre de Jesús. Recibí libertad, recibí liberación en el nombre de Jesús. Y hablamos nuevas fuerzas, renovación espiritual, fortaleza de lo alto. El caído se levanta, el que no tiene fuerza se levanta, se pone en pie. En el nombre de Jesús, a ti te digo, levántate en el nombre de Jesús y comienza a andar nuevamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios por todo. Damos gracias a Dios por todo tiempo. Damos gracias a Dios. Los bendecimos y estamos en contacto, ¿sí? Estamos para servirles en lo que sea, ¿sí? Muchos ya tienen el WhatsApp, si no lo tienen y quieren incorporarse en la lista de difusión que tenemos de la congregación, lo escribo acá en este momento, 1160 99 53 44, ahí es el número de WhatsApp, ¿sí? El número de WhatsApp que va a salir ahí, apareció en la pantalla. Mandás ahí un WhatsApp y se te agrega a la lista de difusión donde todos los días recibís un versículo bíblico o decís quiero ser parte, quiero recibir, y te agregamos a la lista de difusión y te mantenemos al tanto de las novedades de la congregación, ¿sí? Así que bueno,
Dios le bendiga a cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias. ¿Sí? ¿Algo más? Nada más. Bueno, ahí está. Nos despedimos. Dios bendiga a cada uno. Saludos.